bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy vamos a revisar el área de Ciencias Sociales para segundo de secundaria y les voy a contar algunas cosas que he estado aprendiendo. Hoy vamos a hacer un viaje imaginario a lo largo de nuestro país y conoceremos más sobre nuestra geografía y cómo está determinada la manera en que vivimos. También veremos de cerca la flora, fauna y la obra de la humanidad, en lo que respecta a las vías de comunicación. Atentas y atentos, estoy segura de que les va a gustar mucho este programa. Y no se olviden de tomar nota porque solo así podrán responder el reto de hoy. ¿Ya están listos? Muy bien, ahí va el video. El Perú es uno de los 17 países con mayor diversidad de todo el mundo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Es que nuestro territorio alberga la mayor cantidad de animales y plantas de todo el planeta. Y esto no es por casualidad. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de todos los beneficios que nos brinda la geografía peruana. Así que préstale mucha atención al siguiente video. Perú. Tantas veces Perú. Pero ¿de dónde proviene el nombre Perú? A ver, cuenta la historia que la palabra Perú deriva de virú. Y es que cuando vinieron los primeros españoles al país, preguntaron a unos nativos, ¿cuál es el nombre de este lugar? A lo que ellos respondieron, Virú, la antigua cultura pre-inca. Y los españoles entendieron el nombre como Perú. Pero hoy dejamos la historia para hablar sobre la diversidad climática y biodiversidad de nuestro país. Diversidad climática. Por su ubicación geográfica en el planeta, el Perú debería de ser un país tropical, de clima cálido pero también lluvioso. Pero no, y en vez de eso, contamos con varios climas subtropicales y tropicales. Un trópico es un círculo imaginario que rodea la Tierra en paralelo a la línea ecuatorial terrestre. Y existen dos trópicos, uno al norte llamado Trópico de Cáncer y al sur el Trópico de Capricornio. El clima entre los trópicos suele ser caluroso, pero también lluvioso y por tanto húmedo. Y no varía mucho a lo largo del año. Y las zonas subtropicales son las que se ubican fuera de los trópicos. El clima es más seco en verano y con heladas en invierno. Y aunque el Perú se encuentra en una zona tropical, también manifiesta climas subtropicales. ¿Sabes por qué? Debido a tres factores: la cordillera de los Andes, las corrientes marinas de Humboldt y las masas de aire. La cordillera de los Andes. Se trata de una gran cadena de montañas que va desde el sur de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y parte de Venezuela. Y su pico más alto se ubica en Argentina, con más de 6.900 metros de altura. ¿Cómo influye esta cordillera en el clima? Verás, Henry, si un alpinista empieza a escalar por la cordillera de los Andes, poco a poco empezará a experimentar humedad, fuertes lluvias y falta de oxígeno. Bueno, tampoco tanto. Otra característica de las zonas altas de la cordillera es que es más frío y glacial, mientras que en las zonas bajas es seco y caluroso. Y que al lado oriente, donde se encuentra la extensa llanura amazónica, el clima es mucho más húmedo. La extensa cordillera de los Andes impide que los vientos cálidos y húmedos del Atlántico vengan hacia la costa. Debido a esto, se debe la extensa selva de la Amazonía, donde el calor y las lluvias son muy intensas. Otra causa de la diversidad climática en nuestro país se debe a la corriente de Humboldt, o también llamada corriente del Perú. Se trata de una extensa corriente marina de aguas muy frías que recorre toda la costa del Perú. Veamos de qué se trata. La corriente de Humboldt lleva el nombre del naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien en el año 1800 estudió este importante fenómeno. Humboldt. Hay una corriente oceánica en dirección sur a norte, originada por el ascenso de aguas profundas muy frías a lo largo de la costa de América del Sur. Por eso, la temperatura del mar oscila entre 13 y 17 grados centígrados. Este fenómeno ocasiona que el cielo esté cubierto de neblina, no llueva mucho y el terreno sea árido. Pero otra corriente marina importante es la del Niño, que a diferencia de la corriente de Humboldt, esta es cálida, va de norte a sur y ocurre entre el 18 y 25 de diciembre de cada año. Y se llama corriente del Niño en referencia a la época de la Navidad. La corriente del Niño provoca mayor evaporación del agua,
formación de nubes y lluvias en la zona norte del Perú necesaria para la agricultura. Por otro lado, tenemos que hablar de dos importantes masas de aire: el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico Sur. Un anticiclón es cuando dos corrientes de aire se encuentran y crean una zona de alta presión. El aire desciende, produciendo un tiempo fresco y claro. El anticiclón del Pacífico Sur consiste en el encuentro de vientos fríos y secos, lo que genera un gran techo de nubes, disminuyendo la intensidad de los rayos solares en esa zona. Mientras que los vientos del anticiclón del Atlántico Sur es el encuentro de vientos cálidos y provocan fuertes lluvias en la región amazónica, por eso la gran vegetación. ¿Sabías que el Perú es el tercer país más grande de Sudamérica después de Brasil y Argentina? ¿No lo sabía? O quizás sabías que de los 32 tipos de climas que existen en todo el mundo, el Perú tiene 28 de ellos. Bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y que toda la diversidad de mariposas, de aves, de orquídeas, de plantas nativas también le pertenece al Perú. Y esto es solamente por nombrarte algunas de ellas, ¿ah? Y es que la geografía peruana y la diversidad climática, tanto como el frío, el calor y la humedad, a lo largo de millones de años han hecho que surja una gran biodiversidad. Por eso veamos cómo ha influido la cordillera de los Andes, las corrientes marinas, también las masas de aire y por último la ubicación del Perú entre los trópicos para el surgimiento, para la evolución también y para la adaptación de miles de especies de animales y plantas. ¿Por qué hay tantas especies de animales y plantas en el Perú? Imagínate que estás en una casa de 3 pisos. En el primero lo más probable es que te encuentres una sala, la cocina y el patio. En el segundo, puede que haya habitaciones y un cuarto de estudio. Y en el tercero, la casa del perro y la antena. Y algunos juguetes tal vez. Así como en una casa con varios niveles encontramos diversidad de espacios y cosas, la cordillera de los Andes ha permitido la diversidad de climas y el surgimiento de toda clase de especies en sus más de 5.000 metros de altura. Recuerda que el Perú es uno de los 17 países megadiversos del mundo y esta riqueza se manifiesta en la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas y especies y la variedad de ecorregiones. La diversidad genética hace referencia a la variedad de una misma especie. Por ejemplo, en el Perú existen más de 3.000 variedades de papas, 36 tipos de maíz y 25.000 especies de plantas que representa el 10% del total mundial. Y ni qué decir de las especies de animales, acuáticos, ovíparos, voladores, insectos, carnívoros, herbívoros, auquénidos, bípedos, reptiles, anfibios y todas las demás especies que viven en la costa, sierra y selva del Perú. La diversidad genética no es producto de cientos de años, sino de millones de años de evolución, cruce de especies y de adaptación, hasta llegar a ser lo que son ahora. De las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, el Perú posee 84, las cuales acoge a más de 25.000 especies de plantas y más de 5.000 especies de animales. El Perú es el país que cuenta con más especies de mariposas y aves de la tierra, y uno de los 5 primeros en cantidad de mamíferos, peces de agua dulce y anfibios. Además, muchas de estas especies son endémicas, que quiere decir que solo existen en nuestro territorio. La variedad de ecosistemas y especies quiere decir que gracias a que contamos con áreas desérticas, húmedas y frías, permite que vivan animales propios del desierto, humedales y zonas frías. Ahora presta atención a estas fotos de animales endémicos del Perú. La rana del Titicaca, que no es una anfibia, sino acuática y casi nunca sale del agua. El mono choro de cola amarilla es tan peruano como el Juane concesina y fue también descubierto hace 200 años por el naturalista Alexander von Humboldt. También está la cortarrama peruana, el churrete real y el mono tocón. Y finalmente, tenemos que hablar de la variedad de ecorregiones. Una ecorregión es un área geográfica que tiene clima, fauna, flora, suelos e hidrología similar en todo su espacio, resultando fácilmente diferenciable una ecorregión de otra. El científico peruano Antonio Brat-Egg identificó la existencia de 11 ecorregiones en el Perú, 3 de ellas únicas en el mundo.
El primero está en el norte, el bosque seco ecuatorial que abarca territorios de Ecuador y Perú. ¿Existe un bosque seco? Sí, Henry. A ver, no quiere decir un ambiente donde los árboles estén sin hojas y parezca algo fantasmal. Nada que ver. Es que en esta zona hay épocas de lluvias, pero también épocas de sequía. Y aunque no te lo creas, aquí habitan 67 especies de aves endémicas, un récord de endemismo en el mundo para un bosque seco. El segundo está en el sur, en el desierto del Pacífico, que abarca toda la costa del territorio peruano, extendiéndose incluso hasta el norte de Chile. El desierto del Pacífico es uno de los más áridos del planeta, y recuerda que todo este desierto destacan las lomas, un tipo de ecosistema exclusivo del Perú. Finalmente, otra ecorregión compartida con Chile es el mar frío de la corriente peruana o de Humboldt, que es una de las regiones marinas en recursos hidrobiológicos más ricas del mundo. Recuerda que la diversidad de paisajes del Perú está asociada a dos elementos, al relieve y al clima. La combinación de ambos factores permite la existencia de gran variedad de vegetales y animales, lo que nos convierte en uno de los países con más diversidad del mundo. El Perú es uno de los 17 países megadiversos, es decir, que alberga la mayor cantidad de biodiversidad de especies de todo el planeta. Y esto ha sido posible gracias a tres factores: la cordillera de los Andes, las corrientes marinas y las masas de aire. La cordillera de los Andes es una extensa cadena de montañas que atraviesa 7 países, incluido el Perú. Esta cadena de montañas permite diferentes altitudes, generando áreas secas, frías y otras más húmedas. La corriente de Humboldt proviene de sur a norte y permite que emerjan aguas frías del fondo del océano, permitiendo una gran variedad de especies marinas. Y las masas de aire a ambos lados de la cordillera de los Andes. En el occidente, el anticiclón del Pacífico, y en el lado oriental, el anticiclón del Atlántico Sur. Estos fenómenos naturales permiten que de las 117 zonas de vida en el mundo, el Perú cuente con 84. Tengamos 11 variedades de ecorregiones y seamos el país con más especies de aves y mariposas sobre la Tierra. Uno de los 5 primeros en cantidad de mamíferos, peces de agua dulce y anfibios. ¿Qué es lo que piensas cuando ves programas de la geografía o biodiversidad del Perú? No sé, a ver, yo quiero adivinar. ¿Te gustaría conocerlo, sí o no? Bueno, digamos que el Perú es un país para todos los gustos. Si es que te gusta el calor, por ejemplo, tenemos un amplio desierto desde Tacna hasta Tumbes. Y si es que eres de los que te gusta el frío y la nieve, Ancash es el lugar exacto. Y ni qué decir de la selva, que es el lugar para todos los aventureros. ¿Cómo no sentirnos orgullosos del Perú? La verdad, tenemos mucha suerte y tenemos que respetar siempre el hábitat de todos los animales, evitando la contaminación. Así que ya lo sabes. ¿Sabías que el río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo? Este río nace a más de 4.800 metros de altura en el departamento de Arequipa y desemboca en el Océano Atlántico, atravesando gran parte de Perú, Colombia y Brasil. En 1996, los científicos revelaron que el Amazonas mide 7.020 kilómetros, mientras que el río Nilo en África mide 6.670 kilómetros. Además, el Amazonas es el más caudaloso, lo que significa que es el río con más cantidad de agua del planeta. Ahora ya lo sabes. A diario decenas de camiones llegan a nuestra ciudad trayendo una gran variedad de productos. Por ejemplo, el principal productor de arroz del Perú es Lambayeque, que está en la costa. El principal productor de plátano se encuentra en la selva y es Loreto. Y el principal productor de maca es Junín, que está en la sierra. Y estos productos y otros más llegan a la bodega de tu barrio o al mercado de tu distrito gracias a las pistas y carreteras que conectan en las principales ciudades de todo nuestro país. Pero, ¿cómo funciona y cómo están unidas las redes viales en el Perú? Te cuento eso y más en el siguiente video. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando oyes redes viales? A ver, veamos. Pensemos. Correcto. Un conjunto de vías o caminos unidos entre sí. ¿Y sabes por qué son importantes las redes viales?
Por ejemplo, una red de vías permite que tú puedas ir de tu casa al colegio, que tus padres vayan al trabajo o que en las vacaciones puedas irte de viaje a cualquier parte del Perú. Pero ahora veamos cómo eran las primeras redes viales que surgieron en nuestro país. Mucho antes que los incas, existieron otras culturas, conocidas como culturas pre-incas, como los Huari o Tiahuanaco. Estas dos civilizaciones tuvieron la genial idea de conectar pueblos a través de caminos, a veces solo de tierra y otros con bloques de piedra. Posteriormente, cuando los incas empezaron a conquistar al resto de pueblos de Sudamérica y al mismo tiempo que construían enormes ciudades de piedra, también crearon una red de caminos que conectaba a los distintos pueblos con el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Estos caminos fueron construidos de piedra. Su anchura podía ser desde hasta 8 metros de ancho y se calcula que su extensión llega hasta los 60.000 kilómetros. Según el historiador peruano José Antonio del Busto, estos caminos permitían la comunicación entre los pueblos, el intercambio de productos, un mejor modo de administración y para un tipo de mensajeros incas conocidos como chasquis. Sí, Henry, los chasquis eran jóvenes mensajeros del Inca, entrenados para recorrer varios kilómetros durante el día o incluso de noche. Alucina que Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, escribió en una carta: el camino de la sierra es cosa de ver, porque en verdad, en tierras tan fragosas, en la cristiandad no se ha visto tan hermosos caminos. Hasta los conquistadores se quedaron asombrados. El historiador José Antonio del Busto explica que el Inca Huayna Cápac fue quien mandó a construir y mejorar las vías de su imperio. En algunas partes, estos caminos fueron construidos con tanta precisión que siguen siendo utilizados en la actualidad. Como ves, toda civilización necesita estar comunicada con otra para poder desarrollarse. Y las vías de transporte juegan un papel muy importante. Con el aumento de la población, nuestras necesidades también han aumentado, lo que nos ha llevado a crear complejas redes viales que nos permiten una mejor comunicación. Así como los incas tuvieron una red de caminos, en otras culturas importantes también desarrollaron complejos caminos, como las calzadas romanas o los caminos en el monte Huangshan, en China. Ahora te das cuenta que las vías de conexión han sido muy importantes desde siempre, ¿verdad? Ahora, chequea cómo han evolucionado las redes viales en nuestro país. Las redes viales están conformadas por el conjunto de vías terrestres, marítimas y aéreas. Esta red vial permite la interacción de un pueblo con otro, una ciudad con otra, un país con otro y hasta un continente con otro. Las redes viales son muy importantes porque permite intercambio comercial entre productores y consumidores o entre vendedores y compradores. La red vial permite el flujo de los recursos y asegura la movilidad de la población, además de permitir el acceso a tecnologías y a servicios básicos como de salud o educación. Retos viales. Como ya sabes, en nuestro país existe una gran cadena de montañas, llamada la Cordillera de los Andes, que da origen a una gran diversidad de climas. A un lado seco, en medio frío y al otro lado húmedo. Pero también significa un reto para la conexión entre Oriente y Occidente. Otro reto para la construcción de vías en el Perú es la Amazonía, y creo que te darás cuenta de por qué. Primero porque el clima es cálido, pero con mucha lluvia, y eso crea inundaciones. Segundo porque hay mucha vegetación. Y tercero porque tiene zonas montañosas, con pendientes bastante empinadas. A lo largo del tiempo, desde los incas, las colonias, la era republicana y hasta tiempos modernos, se han desarrollado diferentes ejes viales. Algunas de las vías terrestres más importantes del país son la carretera Panamericana, la carretera Central y la carretera Fernando Belaúnde Terry. La carretera Panamericana atraviesa toda la costa del Perú y se llama Panamericana porque recorre toda América, desde Alaska, en Estados Unidos, hasta Chile.
La carretera central va desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Pucallpa, en la selva. La carretera Fernando Belaúnde Terry se llamaba antes Carretera Marginal de la Selva y une los poblados del oriente del país. Recuerda que la Panamericana atraviesa toda la costa del Perú. La carretera central va desde Lima hasta la selva y la carretera Belaúnde Terry conecta las principales ciudades y pueblos de la selva. Estas son las tres principales carreteras del Perú. Por otro lado, aunque las carreteras se han ido convirtiendo con el tiempo en la principal vía de transporte, los ferrocarriles han tenido mucha importancia en el siglo XIX. Es más, en 1851 se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica. Y adivina dónde fue. En Perú. Ahora ya lo sabes. Ahora es momento de seguir hablando y conociendo de otras redes viales y de la importancia de los ejes viales. Y todo esto te lo cuento en el siguiente video. Los países latinoamericanos poseen una infraestructura de transporte regional muy dependiente de las carreteras, ya que los sistemas de trenes y vías fluviales no cuentan con un avanzado desarrollo de comunicación y presentan interconexiones débiles entre países. Henry, ¿tienes la aplicación de Google Maps en tu celular? ¿Sí? ¿Alguna vez lo has usado? ¿No? Ay, Henry, chequea pues. Gracias a Google Maps podemos ver las calles y avenidas para llegar a un destino. Pero si nos vamos a la frontera, también nos muestra los corredores viales internacionales. Estos corredores viales cumplen dos funciones: permitir el tráfico internacional y permitir el flujo de mercancías que circulan al interior de los diferentes países. En cuanto a las vías de comunicación acuáticas, en el Perú se realiza por el mar, ríos navegables y lagos. Gracias al acceso al mar, se pueden exportar o importar productos. Los puertos de Talara y Paita son los más importantes, ubicados en Piura. La navegación fluvial se realiza en el río Amazonas, que se conecta con los otros ríos de Ucayali, el Marañón y el Guayaga. Y la navegación lacustre solo es activa en el lago Titicaca, entre los puertos de Puno, en Perú, y en Huayqui de Bolivia. Hoy aprendimos que varias culturas del mundo desarrollaron vías de comunicación terrestres para posibilitar la comunicación. Los incas destacaron en este sistema al construir extensos caminos que conectaban pueblos lejanos con el Cusco, la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Las redes viales han ido desarrollándose desde el imperio incaico, la época colonial, la república y la era moderna para facilitar el transporte de mercancías, personas y acceder a más servicios, tecnologías, entre otras cosas. Recuerda que las vías terrestres más importantes de nuestro país son la carretera Panamericana, que atraviesa toda la costa, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile, la carretera central, que va desde Lima hasta Pucallpa, y la carretera Fernando Belaúnde Terry, que une los poblados del oriente del país. Una red bioceánica permite el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico por medio de los países sudamericanos. Cuanto más vaya aumentando la población y las ciudades sigan creciendo, más necesidades tendrán que ser cubiertas, como el acceso a salud, centros de estudio como colegios, universidades, trabajo y así muchas cosas más, y también el aumento de carreteras y pistas. Eso es nuestras redes viales. ¿Qué les pareció lo que nos han explicado? Como hemos visto, el Perú tiene características que lo hacen uno de los países más ricos en biodiversidad. Y ni qué decir del bosque seco ecuatorial, el desierto del Pacífico o las lomas que nos hacen un país único. Y precisamente en esta geografía tan variada, el Perú tiene el gran reto de mantenerse comunicado y conservar en buen estado sus vías de comunicación. Y así como el Perú tiene un gran reto, tú también lo tienes. Estoy segura de que ya lo sabías. Vas a escribir un diagnóstico de la geografía del departamento en el que vives y para esto vas a tomar en cuenta lo siguiente: ubicación y mapa de tu departamento, características de la región o ecorregión a la que pertenece, recursos y la influencia del relieve y el clima de tu región en las redes viales, estado de conservación e importancia. Ya sabes que al concluir debes guardar todo lo aprendido en tu portafolio de aprendizaje. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao!